la voz de los protagonistas. En Contextos. Con nosotros está el licenciado Marcelo Torres Cofiño, diputado local electo de Coahuila por el Partido Acción Nacional. Y contigo, Marcelo, vamos a hablar sobre los señalamientos que se vienen haciendo en relación al rebase de los topes de campaña que se te adjudican y que nos gustaría mucho que nos explicaras si qué de lo que se dice es verdad. Marcela, muchas gracias al auditorio. Sí, mire, efectivamente hay que hablar con las verdades completas y no a medias verdades como lo han querido hacer, plantear y confundir, sobre todo pues mis adversarios políticos. Lo cierto es que la Unidad Técnica de Fiscalización, en todo el ejercicio que hizo previo y post a la jornada electoral, me refiero al 4 de junio, pues llegó a una determinación y emite un dictamen en el cual establece una serie de candidatos, entre ellos tu servidor, de que hubo un rebase en el tope de los gastos de campaña. El tope, el que se me atribuye a mí, es por el orden de 88,000 pesos, números cerrados, que equivale al 7%. Sin embargo, una vez que observamos, esto fue notificado el pasado 12 de junio, fue atendido, es decir, se desahogó, dimos puntual contestación. Tenemos, por supuesto, nuestro acuse de recibo. Aquí está perfectamente, ustedes saben, siempre que yo hablo con documento en mano. Y bueno, en él se dio respuesta a los señalamientos, y hay dos rubros sobre todo que son los que provocan este rebase en los topes del gasto de campaña. Uno es que me atribuyen una barda del 2012, una barda que fue utilizada cuando fui candidato a diputado federal hace 5 años. ¿Y que se quedó pintada? Y se quedó pintada y bueno, obviamente... ¿Y era tu responsabilidad de haberla borrado? Ni siquiera eso, Marcela, porque bueno, pues hay propietarios de inmuebles que no se oponen a ello, ni mucho menos. Y no existían las disposiciones que hoy existen para efecto de poder retirar este tipo de propaganda. Esa me la atribuyen, insisto, pues una barda muy vieja. Y el otro rubro, que es el más robusto, tiene que ver con un espectacular que se localiza sobre la carretera Torreón Matamoros, a la altura del campo militar, donde ellos, de una manera pues que llama demasiado la atención, establecen una medida de 25 metros de largo por 10 de alto. Ese espectacular no existe en Torreón. Es decir, quien tomó esta decisión y esta determinación, pues lo hizo realmente ahora sí que sobre un escritorio, sin saber realmente pues de qué se trataba. Dos, habría que prorratear este espectacular, porque en el espectacular aparecíamos tanto el candidato a la gobernatura, a la alcaldía y tu servidor. Y desde luego pues hay una diferencia abismal. Yo tengo los documentos, las facturas, la transferencia electrónica que se hizo, y la realidad de las cosas es que de este espectacular, que en metros cuadrados, que así es como lo calculan, de 250 metros cuadrados, la realidad es que el espectacular es de 14 por 4.27 metros, es decir, 250 metros contra 61 metros. Es una diferencia abismal, y con ello pues se determina que hubo un rebase. Se dio cuenta, se desahogó, se pusieron a disposición las facturas que ellos ya tenían, pero que no consideraron. Se hizo la aclaración y ya en su momento pues irán a hacer la modificación conducente. Pero además de esto, y esto es muy claro y pertinente mencionarlo, el 41 constitucional establece las reglas muy claras de la diferencia del 5%, que ya todo el público sabe. Es decir, yo gané por una diferencia cercana a 20 puntos, no entro en este supuesto, no corro ningún peligro, ni siquiera de multa, porque ni siquiera el INE o la unidad técnica ha determinado una sanción. Entonces, tranquilos, esto es una cuestión únicamente, es una cortina de humo. Hay quienes, mis adversarios políticos, pretenden provocar un desprestigio porque les está doliendo demasiado pues una serie de comentarios reales que yo he hecho a través de mis redes sociales, donde es un medio de comunicación donde vamos a conocer cuáles son los avances, en qué nos encontramos, porque el tema principal, el único tema, y no hay que perder el foco, es la inminente nulidad de la elección. Y eso es lo que me ha abocado. O sea, en una de mis publicaciones tuve cerca ya de 700,000 visitas o personas que habían visto esta publicación, y eso le duele enormemente al PRI, porque el PRI se ve sorprendido como un ladronzuelo que lo sorprenden y empieza a buscar justificaciones. Pero precisamente es el PRI el que dice que no hay elementos para que ustedes sostengan
que la nulidad de la elección está ya a la vuelta de la esquina, pero además también que no es cierto que Miguel Riquelme tiró la toalla, como en una de las publicaciones en tus redes sociales se dijo. Bueno, primeramente, claro que existen los elementos porque hay un dictamen, y el dictamen es muy claro, dice claramente, y fue por unanimidad de los consejeros. Pero ahora encontraron el tecnicismo de que no se había publicado en el diario oficial de la Federación y que por lo tanto no procede. Ahorita comentamos eso. Primero, no fui yo el que dijo que tiraron la toalla, fueron los medios nacionales, fue la actitud del propio PRI que efectivamente dicen, ¿saben qué? Pues no voy a justificar todos estos gastos para tratar de bajar del 8 a que quedara al 5 o menos del 5%. No fui yo. Están notas periodísticas de Joaquín López Dóriga, de Reforma, del Universal, todos los medios nacionales y locales. Es decir, ellos fueron los que dieron cuenta, ellos fueron los que actuaron de esa manera, y únicamente lo que uno hace es compartir lo que sucede pues en la vida política nacional, así de claro. Ahora, sobre lo que están mencionando, bien vale la pena, son cortinas de humo, Marcela. El PRI, y te voy a decir porque ayer fue el último día que se contaba. Hay que recordar que en materia jurídica existen plazos para todo, días claves para poder impugnar, para poder contestar, para poder aportar elementos, etcétera. La realidad de las cosas es que, y dejando muy en claro que la anulación de la elección es inminente, y confiamos en que se vaya a dar porque están las condiciones dadas. El problema fue que el día de ayer el PRI se ve verdaderamente sorprendido porque presentamos una serie de recursos a efecto de que el propio tribunal pueda valorar una serie de gastos que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE nunca contabilizó, nunca consideró en su dictamen. ¿Ustedes lo presentaron primero antes que el Partido Revolucionario Institucional presentara? Sí, nosotros presentamos el recurso. ¿La impugnación? Nosotros presentamos el recurso y ellos, por supuesto, al verse sorprendidos, entonces ellos aducen y empiezan a confundir a la ciudadanía de que las leyes que estaba aplicando el INE no estaban vigentes. ¿Quién presentó estos elementos? El Partido Acción Nacional presentó. ¿En la persona de quién? Por supuesto del jurídico, del coordinador nacional jurídico del partido, Eduardo Aguilar, y bueno, por supuesto respaldado por el Partido Acción Nacional y esta alianza tan importante que hemos construido, porque aquí hay que recordar que fue el pasado 14 de julio durante la sesión del Consejo General en donde se determinó pues que el PRI había rebasado los topes por el orden del 8%, pero ahora la sorpresa del PRI es que nosotros lo que estamos justificando es que el rebase no fue del 8%, sino fue de prácticamente del 400%. Fue un rebase por el orden de 89 millones de pesos. Nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Tuvimos una marcación personal sobre todas las actividades del candidato de lacayo de los Moreira, Riquelme, y ahí justificamos nosotros cómo se desplazaba las matrículas, los horarios, los eventos, absolutamente lo que la unidad técnica no pudo hacer. Nosotros le estamos diciendo al tribunal, estos son los gastos, aquí están los elementos de prueba, considéralos. ¿Para qué? Para efecto de determinar que no solo es el 8%. ¿Con copias de facturas? Bueno, obviamente están los elementos de prueba, no puedo yo aportar las facturas porque pues, esas facturas yo no las voy a tener, pero sí los elementos de prueba para justificar que hubo una serie de eventos que el propio PRI no reportó y que la Unidad Técnica de Fiscalización tampoco consideró. Sí, pero el propio INE descartó algunas de las impugnaciones que se dieron con relación a precisamente que lo que presentaron pues fueron gorras, fueron propaganda que no se pueden considerar como pruebas. Eso es el INE. Ahora el TRIFE, el Tribunal Federal tendrá que determinar y valorar todos estos elementos de prueba. ¿Puede utilizar el mismo criterio que el INE, el TRIFE? Puede utilizarlo, pero sin embargo hay otros elementos, te insisto, que en su momento nunca consideró la Unidad Técnica de Fiscalización. Insistir que es precisamente el tribunal el que resuelve sobre la elección. La elección no se ha anulado. Eso nadie ha mentido, es muy claro. El INE como una autoridad administrativa únicamente da los elementos suficientes para que el tribunal, de acuerdo a las normas constitucionales y las propias leyes,
pueda emitir una resolución y determinar que efectivamente pues hubo un rebase en el tope de los gastos de campaña, que excedieron el 5% y que la anulación es inminente y que el candidato del PRI ya no puede volver a competir en la siguiente elección. Ajá. Así de claro. Y a esto pues, súmale el sentir de la ciudadanía, la parte social, la parte política. Hoy vimos desde muy temprano un estudio de opinión, una encuesta que saca Reforma, en donde prácticamente el 60% de los coahuilenses apoyan la anulación. Es decir, el sentir de los coahuilenses y peor de los mexicanos es que hubo un fraude electoral, que el INE fue una autoridad al servicio del PRI, no nada más el IEC, el INE. Porque hubo una serie de irregularidades muy graves. Marcelo, tenemos ya 2 minutos, pero te quiero preguntar, los argumentos de robo de urnas, de la participación de los GATES en los traslados, etcétera, ¿siguen estando o por qué se fueron por el tema del rebase de tope de campaña? Porque son requisitos de procedibilidad, Marcela. Es decir, ahorita únicamente lo que estamos analizando, lo que se está discutiendo es el tema de los gastos, porque es una cuestión administrativa cuya competencia recae en el INE. Todo el tema de la intromisión de las autoridades, el manejo de recursos, el robo de urnas, el traslado, todo lo que ya sabemos y de lo que más se duele el ciudadano, no ha entrado al estudio porque este es un requisito de procedibilidad. Primero tenemos que agotar esta parte de las finanzas, de los gastos de los partidos y después entrar al resto de los agravios. Hay que recordar que nuestro recurso consideró 13 agravios, este es tan solo uno. Obviamente los demás no han entrado al estudio y sería ocioso hacerlo si se decreta la nulidad de la elección. Es decir, son pasos que se tienen agotando. No es que este sea más importante que los demás, simplemente son pasos que se tienen que dar un procedimiento. Ustedes no lo eligen, lo elige el mismo INE. La propia ley. Y la propia ley. Sí, claro. Por supuesto. Así es muy claro. Es decir, no hay sorpresas, no es que el otro, es decir, todos los agravios que ya sabemos y de lo cual los ciudadanos fueron testigos de ellos, sea un tema menor o realmente no se esté tomando en cuenta. Es que no hemos llegado a ese momento. ¿Por qué nunca presentaron las actas? Las actas de cada una de las casillas, ¿por qué nunca las enseñaron para saber exactamente si estaban alteradas? Porque no fue nada más el tema de las actas, Marcela, fueron mucho más los agravios, fue el robo de urnas, fue la intromisión del gobierno, es decir, fueron demasiados los temas. Ahora, no es que nosotros hayamos ocultado las actas, pues las mismas actas las tiene la propia autoridad, es decir, son mentiras del propio PRI que pretenden confundir a la ciudadanía. El PRI no está acostumbrado a estas situaciones, a estas crisis por las que estamos atravesando, pero la última institución de la que los ciudadanos confiábamos, que era el INE, hoy esa imagen, esa credibilidad desapareció. Bien, tengo aquí varios comentarios, por ejemplo el de Oscar de León. Por lo que estoy oyendo, Marcelo no se hace responsable de lo que comparte en su Twitter, como la nota que el PRI se rindió a la comprobación de gastos, pregunta Oscar de León. Pues yo lo dije y creo que fue muy claro en ese sentido. Claro que sí. Lo que hacemos es que muchas veces replicamos notas de periodistas, de columnistas, son notas que son públicas. Ajá. También se comunica Juan Antonio, aprovechando la presencia de Marcelo Torres, para decir: ojalá con los nuevos diputados que tenemos y el presidente municipal del PAN se logren corregir tantos errores que cometieron en esta administración pasada. Un ejemplo, el caso del Puente del Campesino, que tiene inundaciones. Bien. Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros. Marcela, muchísimas gracias y gracias a quienes nos escuchan.